Vendí mi casa para darle herencia en vida a mis hijos, y ahora ellos no me quieren en sus casas. Yo solo quería ayudarlos a vivir mejor. Mi casa, mi viejo refugio, ya no era lo que había sido. Las paredes, alguna vez llenas de vida, ahora me parecían vacías. Mis hijos ya no vivían conmigo. Cada uno había formado su propia vida. Después de pensarlo mucho, decidí venderla. El dinero que obtuve no era para mí, sino para ellos. Quería darles lo que siempre soñaron, algo que no pudiera darles cuando trabajaba y me esforzaba por criarles. Antes de seguir, te pido que te suscribas al canal para seguir recibiendo más historias impactantes. Muchas gracias por hacerlo. No te vayas, la historia está por comenzar. Vendí la casa, compré un pequeño departamento, uno adecuado para mí, lo suficiente para mis últimos años. Pero el dinero de la venta era para mis hijos. Quería que lo aprovecharan para vivir mejor. Con el dinero en mis manos, decidí que ya era el momento de repartirlo. No quería esperar más. Llamé a mis hijos, les dije que tenía algo importante que compartir. Les pedí que vinieran a mi departamento. Es algo urgente, les dije. Necesito que estemos todos juntos. Pero ninguno respondió como esperaba. Uno dijo que estaba ocupado, otro que tenía que viajar, y el tercero ni siquiera contestó. El rechazo me dolió. Mi voz temblaba al teléfono, pero no podía entender por qué mis hijos no venían. No venían cuando los necesitaba. Sabía que estaban ocupados, pero el dolor que sentí fue como un peso sobre mi pecho. Me fui a la cama esa noche pensando en ellos, esperando que al menos uno se acordara de mí. Al día siguiente, en mi soledad, Clara, mi vecina, vino a visitarme. Ella había sido mi amiga durante años, aunque nunca le conté demasiado. Sabía de mi dolor, de mi sacrificio. Se sentó junto a mí y me miró con una tristeza profunda. No creas que con el dinero los acercarás más, querida, me dijo. Sus palabras me hicieron sentir como si me estuviera revelando una verdad que yo me negaba a ver. No quería escucharla, pero algo en su voz me hizo pensar que quizás tenía razón. El rechazo de mis hijos me seguía golpeando, pero algo en mí cambió. Decidí hacer una última llamada. Esta vez no les pedí que vinieran porque era urgente. Les dije que iba a repartir la herencia, que necesitaba que todos estuvieran allí. Esta vez, de alguna manera, lo entendieron. En pocas horas, todos llegaron. Estaban ansiosos, no por verme, sino por lo que les había prometido, el dinero de la casa. Les entregué lo que les correspondía, pero no hubo abrazos ni sonrisas. Ellos tomaron el dinero sin siquiera agradecerme, sin siquiera mirarme a los ojos. Me dolió, pero acepté el silencio. Pasaron unos días y mi salud empezó a deteriorarse. Sentí un dolor constante en el pecho, como si mi corazón estuviera tratando de decirme algo. Llamé a mis hijos, pero nadie pudo venir. Estaban ocupados, como siempre. El silencio me envolvió y me di cuenta de que la distancia entre nosotros ya era irremediable. El dolor se intensificó. Un día no pude más y decidí ir al hospital. Al llegar, me ingresaron rápidamente, pero al mismo tiempo, mis hijos seguían ausentes. No vinieron. Nadie vino. Los días pasaron lentamente. El personal médico me atendió, pero la sensación de soledad era más grande que nunca. Cuando finalmente me dieron de alta, regresé a mi pequeño departamento, sintiéndome más vacía que antes. Nadie había notado mi ausencia. Nadie había sentido la necesidad de saber cómo estaba. El dolor no cedió. La fiebre me consumía y me sentía más débil con cada día que pasaba. Llamé de nuevo a mis hijos, pero esta vez ni siquiera respondieron. El silencio era absoluto. En algún momento entendí que nada iba a cambiar. No iban a venir. No había un motivo para su indiferencia. Me había dado tanto, pero ahora no quedaba nada. A medida que el tiempo pasaba, comprendí que mi sacrificio no había servido de nada. Había dado tanto, entregado mi casa, mi dinero, mis años,
pero mis hijos no estaban cerca. La recompensa, si alguna vez existió, fue la amarga lección de que el amor no se compra con sacrificios ni con herencias. El dinero no podía llenar el vacío de la soledad. El vacío que ahora se había instalado en mi corazón era mi única compañía. Los días se alargaron como un eco lejano, pero mis hijos seguían en su mundo, sin saber lo que sucedía conmigo. La soledad me había devorado por completo. Mis pasos ya no eran los mismos. Mi cuerpo ya no respondía. Era como si me hubiera desvanecido en la misma quietud del departamento. Nadie me llamaba, nadie me escribía. Finalmente, una mañana, mi corazón dejó de latir. Fue en mi cama, en mi departamento vacío. La muerte vino lentamente, sin ruido, sin prisa. Me quedé allí, inmóvil, como si el sueño y la muerte se hubieran confundido. Nadie vino a verme, nadie se preocupó por mí. En ese vacío, entendí que ya no había vuelta atrás. Pasaron días, tal vez semanas. Nadie se dio cuenta de que me había ido. Fue un cartero, un simple cartero, quien tocó mi puerta. Pensó que nadie estaba en casa, pero al asomarse, vio la puerta entreabierta. Entró y me encontró allí, en el mismo sillón donde había pasado mis últimos días. Nadie, ni mis hijos, ni los vecinos, sabían que me había ido. La soledad había sido mi último refugio. Y fue en ese silencio donde todo terminó.